en el... Sí, que lo puso los entonces realmente nunca hubo necesidad de una Reiki, pero de todas maneras les digo, o sea, independientemente si hay bendición o ustedes tienen que informar, o sea, oye, ahí está en el listado, no hay que usarla, y no dejarla en el limbo, no dejarla en el aire. Sí. Aquí me recordó Jesús que me había mandado un mail, que lo tenía abajo, que fue el miércoles pasado, con los resultados que les comparto, y escuchamos los comentarios de Jesús. Autoconciencia 5.50. Manejo, el mismo resultado. Automotivación 4.50. Empatía 5.85. Y destreza en las relaciones 6. Entonces, destreza quedó arriba de todo con 6. Le sigue empatía. Las otras dos dan 5.50 y automotivación 4.50. Hay un punto y medio entre automotivación y destreza. ¿Tu análisis cuál es, Jesús? Pues, sí, coincide mucho con lo que contesté, la verdad. No sé si me han calificado como persona solitaria, pero la verdad yo tengo mucha destreza social. Me considero una persona que estoy con mucha gente, que en contacto con mucha gente, muchos amigos, entonces no me sorprendió su destreza de relaciones, tampoco eso de automotivación, porque como te pongo ahí en el comentario, regularmente cuando algo se me dificulta hacer o empiezo que no me llega a interesar del todo, como que me autosaboteo y en vez de motivarme, me animo a dejarlo. Bueno, muy bien. Sí, la verdad, curioso que te dio muy alto en destreza. Bueno, lo acabas de describir, las relaciones afectivas y demás. Y sobre el tema del sabotaje tengo un manual muy bueno, escrito por una psicóloga que colaboraba con el FBI allá en Estados Unidos, muy interesante, que me quedó grabado como muy aleccionador de lo que estamos viendo, de este tipo de pantallas, de que ella bucea de dónde pueden venir los factores de conducta que no encajan con lo que nosotros pensamos y queremos para nosotros mismos, que es la famosa conducta procrastinación, que es una palabra media rara en castellano, pero más conocida comúnmente como autosabotaje. Así que con gusto lo voy a subir para todos, ¿no? Lo subo ahí con los ebooks y después cuando alguien tiene tiempo, si le interesa el tema, lo ve. Y sobre motivación tengo muchas obras que voy a fijarme, incluso puede haber todavía algún audiolibro que pueda subir y con gusto te lo comparto, Jesús. Pero entonces reflejó tu perfil actual. Que sí, recuerden que es actual, puede cambiar. Bien. Me estaba pensando que me olvido también de comentar que cuando hablamos de repasar y leer las lecturas guiadas, está incluido el PowerPoint. Nosotros no podemos, por razones de tiempo, abarcar 36 pantallas solo del módulo 3 en el que estamos. Entonces, como recién Alan nos leyó un pequeño fragmento, a veces los PowerPoint tienen comentarios abajo, que son bastante explicativos, tienen que considerar el PowerPoint como una lectura guiada más. Ese es el concepto fundamental que quería transmitir. El PowerPoint, que no podemos agotarlo juntos, tienen que considerarlo como una lectura guiada y extraer de ahí inquietudes, comentarios, preguntas. Ejemplo, la número 3 en la que estamos ahora, componentes psicológicos. Vimos los causales. Ahora algunos se van a solapar. Componentes psicológicos me gustaría pasarla rápido, a menos que ustedes me frene con alguna pregunta muy puntual, porque está definida abajo. Está bien escrito abajo y eso es un material que ustedes lo pueden aprender solos. Simplemente las mencionamos, ¿no? Además de los 8 componentes causales anteriores, puedo tener los siguientes componentes psicológicos: mandatos, paterno, materno, familiares; prejuicios, que ya son culturales; creencias, que son rasgos culturales más acentuados; pensamientos automáticos, algo que trabajaremos
en la segunda habilidad práctica del control, los pensamientos automáticos pueden venir de todo lo anterior o puede ser una estructura meramente cerebral de un individuo que tiende a tener ese tipo de pensamientos automáticos genéticamente, por su perfil genético. Proyecciones, que es proyectar en lo demás lo que me pasa a mí. Sensibilizaciones, que es haber pasado ya por algo que me deja más sensible que a otras personas que no pasaron por lo mismo. Bloqueos afectivos, que tengo una obra muy interesante, hay un manual subido a nuestro portal también. Si alguien considera que tiene un bloqueo afectivo, lean luego la definición, ahora lo paso rápido para ganar tiempo. Los bloqueos afectivos son bastante importantes en la vida de un ser humano y es una inquietud bastante frecuente en seminarios y talleres. Oye, a mí me pasa tal cosa. En el manual creo que hay categorizados 10 tipos de bloqueos afectivos y especialmente los varones solemos tener uno o más de ellos. Vale la pena echarle un vistazo a ese manual cuando lo suba la obra al Dropbox. Y el último es experiencias familiares, ¿no? Que ya estaba mencionado antes como pasado, pero ahora está puesto como en el presente, lo que está pasando hoy con mi familia. Siguiente pantalla, la comunicación con nosotros mismos. Reconocer, sentir y expresar nuestras propias emociones equivale a comunicarnos bien con nosotros mismos. Rodrigo, tú me mandaste lo dejaremos para el jueves, ¿no? El comentario, pero destacaste que en una de las lecturas hablaba de la autoestima. La autoestima es un tema también fundamental en inteligencia emocional. Nosotros decimos, sentí odio, sentí coraje, sentí placer, sentí bronca, sentí miedo, sentí preocupación, sentí envidia. ¿Y qué es la autoestima? Es el sentimiento de nosotros mismos. Curiosamente, la autoestima es el sentimiento que engloba a todos los otros sentimientos. ¿Más o menos están de acuerdo con esta definición desde el lado emocional? Porque la autoestima también es lo que pienso en mí mismo, lo que creo, pero pensamientos y creencias me llevan a sentir cosas sobre sí mismo. ¿Están de acuerdo o quieren ensayar otra definición de autoestima? ¿Qué es la autoestima para ustedes? Un par de comentarios me gustaría escuchar. Y si están de acuerdo que es importantísimo, ¿no? El sentimiento o la noción o la noción de autoestima. ¿Qué es la autoestima? ¿Abarca todos los demás sentimientos? ¿Es fundamental en un ser humano? ¿Es fundamental en la educación de los niños? ¿Quién quiere dar un punto de vista? En las lecturas ahí decía Abel que dice, la autoestima es el último producto del proceso que sigue el sujeto al integrar la valoración del medio ambiente. Y tiene un proceso, ¿no? Que es primero conoces el mundo exterior, después hay interacción con el mundo exterior, y conoce el yo personal como diferente del medio, se conoce a sí mismo, el autoconcepto, se perciben las características personales, la autovaloración, y al final se percibe la autovaloración de forma positiva o negativa, ya sea se autoaprecia o se desprecia y se actúa en esa consecuencia. Muy bien. O sea, Alan, acabas de nombrar otra paradoja, ¿no? Que el término autoestima es cómo me estimo a mí mismo, auto. Pero resulta que vos me acabás de leer un texto, no sé si es de una lectura guiada donde estás leyendo, que dice que es mi relación con el mundo exterior. O sea, mi autoestima se forja desde que era niño con todo lo que ocurre a mi alrededor, primero en la familia, luego cuando salgo de la protección familiar, el jardín de infantes, la escuela primaria, los amigos, lo que ocurre socialmente, la familia extendida, tíos abuelos, demás. O sea, la autoestima me la construyo, pero con la relación con el mundo exterior. Así que qué bien, ¿no? Que ubicaste justo el kit de la cuestión. Ahora, entonces, la autoestima es cómo te sentís, que querías agregar algo. ¿Qué más? Sí, ahorita que preguntaste de los niños, dice que la autoestima sí es muy importante, se crea se va ganando desde los niños, sin embargo, no es únicamente esa, se puede ir como adulto, se puede ir creciendo la autoestima, obviamente positivo.
Claro, Y exacto. O sea, tiene mucho que ver de los niños, pero no para ellos, o sea, lo puedes seguir trabajando la autoestima. Y excelente, excelente comentario cierra toda la adicional, ¿no? lectura, la ¿Qué lectura del más? módulo, y también decía de un caso que me llama la atención, que dice que un caso de estudio donde había personas de la misma inteligencia, por así decirlo, sin embargo, uno tenía mejor autoestima que el otro y por lo tanto ese te hacía mejor las cosas. Básicamente esa es la manera en que vas a hacer las cosas porque tú te creas tu propia expectativa. Bien, muy, muy interesante. Es decir, tomando lo último, viene un cliente enojado, yo le lastimo o le ataco su autoestima, estoy en el peor de los escenarios. Si por acción o omisión cometí un error y estoy lastimando su autoestima, estoy en problemas severos. Porque yo puedo ignorar un enojo o puedo rebatir un enojo o frenarlo, pero el enojo es el enojo. Pero si yo digo algo, le digo algo a una persona que, repito, por acción u omisión, o sea, con intención o sin intención, lastimo la autoestima de la persona, es el caso de la herida más profunda que hay. Es un problema importante. Ahora, tal como describió Alan, los cimientos de la autoestima están en la niñez. Desafortunadamente, en casos extremos, hay problemas de autoestima casi incorregibles, pero son situaciones graves de abandono, de abandono de bebé. Por ejemplo, un individuo que cuando era bebé los padres lo abandonaron en la calle. Evidentemente ahí puede quedar una marca de por vida que lamentablemente no se cura del todo, porque ahí hay un agujero afectivo tremendo. Entonces, esos casos exceden nuestra intervención como facilitadores. Yendo a las situaciones normales, en nuestra infancia se nos forjó lo que podríamos llamar los cimientos de nuestra autoestima. Pero como dijo Alan, arriba de esos cimientos se fueron construyendo varios pisos, adolescencia, juventud, bueno, si después me casé, madurez, y lo que tenemos cierta edad, ya estamos en la plenitud de la vida. Todo el conjunto de esa situación que nos ocurrió hasta hoy es lo que constituye la autoestima, que es altamente variable, porque en el diario de emociones también pueden registrar: hoy me cayó un poco mi autoestima cuando alguien me dijo tal cosa. O al revés, hoy me subió mi autoestima cuando me di cuenta que era capaz de hacer tal otra cosa. Entonces la autoestima es un termómetro muy sensible, ¿no? Salvo personas excepcionales que la tienen muy alta o muy baja, que las dos cosas podrían ser muy peligrosas. En el resto son barómetros muy sensibles, ¿sí, Héctor? Sí, en una terapia que me tocó participar, yo como terapeuta, y eso se lo comparto, ¿no? Y por lo que dices ahorita tú, Abel, que puede llegar a ser muy sensible, pero lo que se encontró en la terapia, que su momento programante fue en la infancia, cuando su padre le decía que la había encontrado en la basura. Algo que puede parecer para nosotros de broma, de chascarrillo, insignificante, cómo se queda grabado pues en la memoria. Y lo contrario de la autoestima, pues está la desvalorización. Entonces, la terapia y el tratamiento fue en trabajar, pues bueno, subir la autoestima o más bien trabajar la desvalorización de la persona. O sea, para que vean cómo a veces una frase para los mayores pudiera ser hasta de broma o cosas así, cómo se imprime, ¿sí? Ajá. Por eso, como dice alguien por ahí, ¿no? Los muertos no pesan por lo muerto, ¿no? Sino por lo no dicho. Sí, muy, muy cierto. Y lo que acaba de comentar Héctor nos permite hacer como una gráfica mental de que vieron que usó él el término de la terapia consistió en subirle la autoestima. Si tuviéramos como un termómetro, como el que se usa para la temperatura del medio ambiente, 0 sería no tener autoestima. Pero muy buena la observación de Héctor
de que una persona puede haber tenido experiencias tan duras en la vida que baja de cero y ya es desvalorización o autodestrucción, procesos conscientes o inconscientes donde la persona se autocastiga o se castiga con situaciones que podría evitar, y eso está bien, es muy bueno el término desvalorización o un proceso de autodestrucción a través de adicciones y demás, tiene mucho que ver con la carencia total de autoestima, ¿no? Porque cero sería, bueno, estoy ahí, o sea, no me estimo mucho, pero por lo menos no me estoy autodestruyendo, o no me desvalorizo. Si aparece alguien y me elogia, mi autoestima levanta. Pero lo que acaba de señalar Héctor es que, entre paréntesis, se puede topar o solapar con un bloqueo afectivo. Hay personas que pueden tener bloqueada la capacidad de recibir ayuda porque están en un proceso patológico de desvalorización y de autodestrucción. Y estos son casos, palabras mayores, ¿no? Donde hay que tener mucha competencia para poder ayudar. Ya no se ayuda consolando o dando consejos, ¿no? Porque la persona tiene una herida muy profunda. Ahí tienen que intervenir profesionales de la salud mental, ¿no? Pero muy bueno el comentario de Héctor, ¿no? Hay autoestima negativa, que se puede llamar desvalorización o proceso autodestructivo. Bueno, entonces, esto surgió de que nosotros nos comunicamos con nosotros mismos, que es lo que dice la pantalla. ¿Qué implica? Uno, notar lo que sentimos, que sería el nivel emocional. Dos, ser conscientes de lo que sentimos, el reconocimiento, que es la esencia de la autoestima. Primero, sentir que estoy raro. Oye, entonces tengo miedo. Segundo, reconocerlo. Tengo miedo. Y tres, controlar nuestras reacciones, que es el nivel conductual, a la habilidad a la que nos dirigimos. Ahora me gustaría avanzar una pantalla más. Esta la vimos, la de pensamiento y sentimiento. Lean abajo lo que está explicado, que es interesante. Porque yo quiero ir al punto en donde dejamos en el ejercicio, ¿no? ¿Cómo se reconoce un sentimiento? ¿Cómo se reconoce un sentimiento? La fórmula que construye. Acá tenemos una fórmula. A los que les gusta la fórmula les viene bien. Bueno, a todos nos vienen bien las fórmulas, ¿no? Nunca la problemática humana se reduce a una fórmula, pero este tipo de conceptos nos ayudan como una brújula a acercarnos a una realidad compleja. La fórmula que construye el sentimiento emocional es el siguiente. Hay una activación física que se llama emoción, que es el punto en el que nosotros debatimos la otra vez con Héctor respecto a si equilibrio entraba dentro de la alegría o no, a lo que volveremos. Hay una activación física, a la que llamamos emoción. Sudoración, tensión muscular, me duele la panza, tartamudeo, cualquier cosa. Más pensamiento, que la están leyendo, ¿no? Conmigo en la pantalla. Más pensamiento, que es la etiqueta cognitiva. Eso me da lo que algunos autores llaman sentimiento emocional. Y acá lo que hay de bueno es un ejemplo para entender cómo funciona este mecanismo. Si cuando entro en una sala donde hay un grupo, se está riendo la gente, tenemos una respuesta física emocional de activación. O sea, si todos se están riendo, sería raro que yo sea inmune a esa risa. Voy a tener una activación. Uy, mirá el estruendo que hay. De la misma manera que habría una activación, si me invitaron a una fiesta, cuando entro, todo el mundo está en completo silencio. Hay algo que activa mi sistema de alarma y me dice, che, acá está pasando algo. Ahora, si entro en una fiesta prototípica, música, gente bailando con una copa en la mano, por ahí entro distraído y nada se activa en mi sistema atencional y emocional. Pero acá ponen el ejemplo de que todos se están riendo. Algo que puede ser llamativo. Podemos pensar distintas cosas. Si me pongo a pensar, vaya a saber por qué, por todo lo que vimos antes, estoy haciendo el ridículo, la activación será que siento miedo. ¿Habré venido con una ropa inapropiada? ¿Tendré una mancha en la cara? ¿Por qué? ¿Por qué puedo estar haciendo el ridículo? La otra posibilidad que está abajo es, se están divirtiendo, vamos a pasarla bien.
O sea, tomé como natural de ellos que se rían, no lo conecté con mi persona y me digo, si digo, se están divirtiendo, vamos a pasarla bien, me relajo y siento alegría. Si pienso son maleducados, porque se están, para mi gusto, para mis criterios, se están riendo mucho, son maleducados, sentiré enojo. Incluso puedo decidir irme de la fiesta. Pero eso es porque dije, son maleducados. Si no interpusiera el pensamiento, son maleducados, no tendría de qué enojarme. Y el último, que tiene su riesgo, alguien que entra con autoestima muy alta. Ahora vamos a poner el ejemplo al revés del que dio Héctor. Hay gente que tiene problemas en su vida, y esto, obsérvenlo, y quizá conocen a alguien o les pasó alguna vez a ustedes. Cuando tenemos la autoestima demasiado alta, ¿qué nos puede pasar? ¿Quién me pone un ejemplo? ¿Cómico, trágico o tragicómico? ¿Qué pasaría si entro a un lugar con una autoestima demasiado alta? Porque ese punto no lo habíamos visto hasta ahora. Si tengo 99 de autoestima, aparte de que puedo ser argentino, ¿qué puede estar ocurriendo? Bueno, a ver, te iba a jugar una broma ahí. Dale. ¿Qué te puede pasar? Ser argentino, te iba a decir. Ya, bueno, ok. Y yo también la pensé. Está muy buena. Bueno, ¿y qué le pasa a los argentinos a veces, Héctor? Caen mal. ¿Cómo? Caen pesado. Caen pesados, exacto. Una persona con una autoestima muy alta puede ser narcisista, soberbio, incluso puede equivocarse en cómo lo ven los demás y puede equivocarse en las situaciones que genera. Entonces, cuidado que así como la autoestima baja es muy problemática y te puede llevar a niveles de lindantes con la autodestrucción, la autoestima demasiado alta podría significar una falta de autoconciencia y que te lleve a situaciones problemáticas. Ahora, esto que parece tan delirante, y Héctor me dice, bueno, sí, el argentino, que yo lo asumo, 100% lo asumo, pasa en todo el mundo. Le pasa a los deportistas, le pasa a los artistas. En general, cuando una persona puede tener la autoestima muy alta, cuando viene de cosechar éxitos. ¿Se acuerdan el video del boxeador cuando iba ganando? Cuando a una persona las cosas le salen bien, la gente lo vota masivamente, se hace millonario por un producto, no sé, ganar la lotería no te levanta mucho la autoestima, te la va a levantar igual, pero ¿por qué no te la levanta tanto? Porque fue azar. Vos no podés decir, mirá lo que logré. Tuviste la suerte que te sacaste la lotería y bueno, vas a andar con autos lujosos, casas lujosos, pero no es producto de tu esfuerzo. Pero los éxitos, que son productos de tu esfuerzo, y te mereces estar orgulloso y contento y demás, pueden hacer subir tanto la autoestima que en realidad podés perder contacto con la realidad. Podría ser lo que le pasa a este individuo que entra a la fiesta y dice, creo que les gusto porque al entrar yo se han alegrado. Sentimos aprecio, pero cuidado, tengo que tener una prueba de que se están alegrando porque yo entré. Si no, soy el famoso argentino. ¿No? ¿Ustedes lo conocen, el chiste que dos argentinos entran en una fiesta? Y uno de ellos lo codea y le dice, che, ¿le decimos que son argentinos? Y otro le dice, no, que se jodan. Lo quiere castigar y le dice, no lo vamos a hacer. Me pareció uno de los chistes más alevosos que hay sobre Argentina. Entonces, bueno, acá está la fórmula compuesta. Hay una activación psicofisiológica, como dijimos en la clase anterior, que la subrayó Héctor, psicofisiológica, a la que le ponemos una etiqueta cognitiva. Y eso nos da un sentimiento emocional. Ahora, la siguiente pantalla nos devuelve de lleno al ejercicio que interrumpimos. Yo quería que pasara esto para ponernos de acuerdo con un tema de lenguaje, no de concepción, sino de lenguaje. La pantalla 7 que tienen delante de su vista dice, la autoconciencia tiene 4 aspectos. 1, esto pertenece al doctor
Henry Weisinger. No son muchos los autores que van a encontrar, por ejemplo, Goleman, son poquísimos los que desarrollaron obras en las que se detalla de qué está compuesta la autoconciencia. Un caso excepcional es el del doctor Henry Weisinger, que yo en algún momento voy a subir el libro La inteligencia emocional en la empresa, se llama el libro de Henry Weisinger. Él se tomó el trabajo de investigar como psicólogo de qué está compuesta la autoconciencia y encontró 4 aspectos. El 1, conciencia de las sensaciones que ocurren en el cuerpo. No por casualidad, él es el autor del ejercicio que nosotros estábamos haciendo cuando pasó nuestro debate de no aplaudir a las personas que habían puesto equilibrio como sensación fisiológica en alegría. ¿Se acuerdan? El jueves pasado. Por eso yo hice la broma de que Héctor me había arruinado el plan pedagógico. Ahora, esa broma yo la voy a desarrollar un poquito más en serio ahora, explicando lo siguiente. No nos conviene partir de un concepto que no maneje todo el grupo, cuando están como facilitadores. Nosotros sí nos entendimos rápido qué significaba equilibrio para decir que la alegría es un estado anímico que te da una ventaja tan importante que hasta tu cuerpo funciona mejor. Eso está aceptado al 100%. Mi consideración es que yo en el ejercicio lo pondría como que no es directamente una sensación fisiológica, porque voy a insistir con este punto, ahora que llegamos a la pantalla, para que entiendan que no insisto por obsesivo o porque estoy buscando tener razón. Lejos de mí, porque creo que desde la primera clase yo les vengo diciendo, no se trencen en debates, no discutan cosas que no sean esenciales. Pero esta es casi esencial, me parece a mí, detallar el lenguaje, no el concepto, el lenguaje. ¿Qué es una sensación fisiológica para ustedes? Vamos de nuevo a ponernos de acuerdo con eso para poder retomar el ejercicio. Y en otro momento terminamos la pantalla. Nómbrenme sensaciones fisiológicas, porque está bien lo de psicofísico, pero si nosotros no pudiéramos, imagínense esto es otro, lo voy a trasladar al debate médico que hay en la actualidad. Se habla, hay corrientes de pensamiento, no sé cómo llamarlas, filosóficas, religiosas, metafísicas, que dicen que todas las enfermedades que te ocurren a vos son producto de tu mente. Eso en un extremo del espectro. Y en otro extremo están los hipermaterialistas que dicen que nada de lo que sucede en tu cuerpo tiene que ver con tu mente. Siempre va a ser genético y de funcionamiento físico. Me pregunto, ¿alguno de los dos extremos tendrá la razón o la verdad, como siempre, por ahí está un poco en la incómoda? Las dos posturas son cómodas mentalmente, porque las posiciones extremas le dan tranquilidad al cerebro. Es como cuando vamos a ver una película e identificamos al malo y al bueno. ¿Por qué se siguen haciendo las series con protagonista y antagonista? ¿Por qué sigue? ¿Por qué Narcos tiene que mostrar a los narcos como malos? Gracias a Dios. Porque si no la serie no es atractiva. Ahora, en la vida real, las cosas no son en blanco y negro. Me pregunto y les pregunto, las enfermedades, los padecimientos físicos que tenemos, nuestros, ¿son totalmente producto de la mente o son totalmente producto del cuerpo? ¿O qué son? ¿Quién me da su punto de vista? ¿Alguien está en alguno de los extremos que mencioné con su creencia de que todo es físico o su creencia de que todo es psicológico? Pues es de las dos, ¿no? No nos podemos poner, o sea, hay de las dos, tanto hay cosas que son genéticas y que te van a pasar y que te pueden pasar y estás
estás más que otras personas, ¿no? Para tenerlas, y también sabemos que la mente, pues el estrés, supongamos, ¿no? Que al fin y al cabo es mental, te puede generar problemas físicos, ¿no? Entonces, en realidad, es un punto medio, te puede dar de los dos lados. O sea que vos, Alan, no te casarías con ninguna de las posiciones extremas. Dirías, oye, acá puede haber en algún caso mucho componente de este, en otro mucho componente del otro, y en un tercero componentes que confluyen. Por ejemplo, una predisposición. Si mi abuelo y mi papá tuvieron un ataque cardíaco, yo tengo predisposición a tener arritmia, suponte. Y tú me dices, y si estás estresado 3 meses seguidos, posiblemente terminás con un ataque cardíaco. Y sin Entonces, necesidad de que tu abuelo o tu papá haya tenido eso, pues entonces... claro, pero yo quería hacer la confluencia, ¿no? Porque si yo tengo 3 meses seguidos estrés y no tengo antecedentes en la familia de ataques cardíacos, alguien podría sacar, el defensor de una de las posturas diría, ahí lo tienes, es lo que yo digo, este hombre estaba sano y su estrés lo mató, pero, y al revés. Pero yo quería que haya confluencia, que es lo que te diría un médico más o menos maduro y sensato, que si tú le preguntas, pero a mi pariente, ¿qué le pasó? Si el tipo ve el historial, te va a decir, mire, él me estaba consultando porque le dolía el pecho y me contó que se estaba divorciando, que se había peleado con los hijos, que había roto con el socio en la empresa, y después su papá y su abuelo tuvieron ataques cardíacos. Entonces, es una mezcla de factores. Ahora, si un médico, entonces, más o menos estamos todos de acuerdo en que no podemos irnos a ninguno de los dos extremos. A ver, Rodrigo, ¿qué opina? Como que dices, como que es una confluencia de las dos. A lo mejor en cada caso se tendría que estudiarnos, a lo mejor está un poquito hacia el lado de que, las emociones, los pensamientos son los que te traen las enfermedades, un poquito hacia allá o un poco hacia el otro lado, ¿no? Las enfermedades, no sé, como dices, alguna paranoia, ¿no? Que se desarrolló y todo, y venía de la mente, bueno, es una enfermedad de eso, pero como algo que te escribí ahí, que está en una de las lecturas, no recuerdo cómo se llama el doctor, pero que hacía estudios por mucho tiempo de personalidades múltiples, que te digo, yo había escuchado una que otra cosa, pero te deja perplejo, de verdad, a mí sí me dejó así, que cuando hacen los cambios de personalidades, pudiera ser en segundos, pudiera tener la misma personalidad por un mes, por 2 meses y después cambia, pero cuando hacen los cambios, dice que inclusive, dice, cambiaban de color los ojos, porque ya era otra persona, y había gente que ese personaje tenía presión arterial, y tenía presión arterial, se lo medía si estaba mal su presión arterial, pero cambiaba a otra personalidad, y ya no tenía presión arterial, pero tenía diabetes, y antes no tenía diabetes, y así iba de personalidades, era tan complejo, y eso es de la mente, ¿no? Y dices tú, bueno, estará más echado hacia el lado de las emociones, del funcionamiento del cerebro por las emociones, por todas esas cosas. También un factor muy importante es obviamente la edad, ¿no? O la condición física en cuanto a si alguien padece desde pequeño de, no sé, malas alimentaciones y cosas así, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ese es por el lado físico, pero el lado de las emociones y pensamientos, es que hay mucho también. No estoy para ninguno de los dos lados, pero en cada caso pudiera ser diferente, ¿no? Sí, sí, me lo escribiste eso, Rodrigo, y te agradezco. Está muy interesante ese caso que demuestra la influencia de lo mental en lo físico a través de estas personas que tenían personalidades múltiples. ¿Aceptarían este eslogan como paradójico? A ver si lo redondeamos así. Son inseparables la mente y el cuerpo, pero curiosamente los tenemos que distinguir.
Nosotros como facilitadores, un poquito los tenemos que distinguir. Les pongo el ejemplo de un médico. Miren cómo lo tendría que distinguir un médico. Un paciente va con dolor en el pecho y que se está ahogando. 2 pacientes, pongamos por ejemplo, van a ver al médico y le dicen, estaba caminando, me quedé sin aire y tengo una opresión en el pecho tremendo. Esto a priori en psicología se llama la posibilidad de un ataque de pánico. Pero también en medicina se llama a priori la posibilidad de un ataque cardíaco. La posibilidad de un infarto. Entonces, ¿qué haría un médico, aunque sabe que pueden estar mezclados los factores? Mientras le pregunta al paciente, ¿te pasó algo hoy? ¿Venís de una situación difícil y demás? Puede determinar en el paciente A que solo es un ataque de pánico. Por lo tanto, su corazón en ese momento está 100% sano. A ese hombre le va a dar un ansiolítico y lo va a dejar partir. Al segundo le hace el mismo análisis y arroja que, aunque tenga un ataque de pánico, además tiene un infarto, un preinfarto. Ustedes saben que la palabra preinfarto es importantísima. Si tú vas infartado a un hospital algún día, posiblemente no te salven la vida. Pero cuando vas con un preinfarto, porque son los síntomas que se confunden con el ataque de pánico o el ataque generalizado de ansiedad, en el preinfarto generalmente te salvan la vida, porque te operan a tiempo, te estabilizan. Entonces, esta curiosamente es la importancia de distinguir, aunque son inseparables. El título es Mente y cuerpo, sobre todo con el ejemplo que puso Rodrigo, lo que ya expuso Héctor, son inseparables, pero en algunas situaciones hay que distinguirlos. Si no pudiéramos distinguirlos, como dice el autor acá en la primera ítem de la pantalla, no podríamos ejercitar la autoconciencia. Porque si yo no puedo distinguir una situación de miedo relativamente objetiva que excita mi sistema emocional de un pensamiento que es subjetivo, no podría avanzar en mi autoconciencia. Entonces, ya estamos un poquito en el horario. Llegamos al punto clave, a ver si el jueves nosotros retomamos el ejercicio con el acuerdo de volver a debatir a la luz de lo que ustedes escribieron. Ustedes lo tienen en su ejercicio, ¿no? Sí. Lo conservan, el que habíamos arrancado. Y por favor tráiganlo el jueves. Vamos a redondear ese ejercicio y a ver el que le sigue, pero a la luz de tratar de poner un poquito más de foco en distinguir lo que son sensaciones fisiológicas. Repito, el paciente va y la sensación fisiológica al médico no se la puede discutir. Doctor, siento dolor en el pecho y no puedo respirar bien. Lo que vos no podés afirmar de vos mismo es si tenés o no tenés un infarto. Porque eso sí se lo ve, el médico tampoco puede. Tomemos el caso de la medicina como un acto de prudencia. Un médico no solo no te da un diagnóstico de entrada verbal, ni siquiera te da una opinión hasta tanto no hace los chequeos que tiene que hacer. Hay una lectura del estado del corazón que puede arrojar infarto sí, infarto no. Si da infarto no, el médico se concentra en el protocolo de ataque de pánico. Te da un ansiolítico, te deja un ratito ahí porque puedes tener presión alta, te da un remedio para que te baje la presión, te envía a tu casa. Esto es más común de lo que creemos, gente que va a parar a la guardia diciendo, uy, me parece que tengo un ataque cardíaco, y por suerte no lo tiene. Pero en el caso B, menos mal que el médico opera distinguiendo, en este caso, las sensaciones fisiológicas de lo que realmente está ocurriendo en el corazón. Porque si el protocolo le da preinfarto, el médico habilita una serie de procedimientos que salvan la vida del paciente, que ya no tiene un simple ataque de pánico, tiene realmente un preinfarto. Entonces, trasladado esto a nuestro ejercicio del jueves, que vamos a retomar, vamos a tratar de, aunque sabemos que todas son
psicofisiológicas las sensaciones que tenemos, vamos a hacer un esfuerzo como facilitadores para que transmitirle a la gente que no está en contacto con esta temática lo que es una sensación fisiológica pura, lo que se siente algo exclusivamente en el cuerpo. Por ejemplo, tiritar se siente completamente en el cuerpo, lo podemos tomar como punto de partida. Y equilibrio es discutible. O sea, el jueves lo que podríamos charlar es qué es discutible para el común de las personas y qué es lo indiscutible. Les voy a poner otro ejemplo. A ver si lo aceptan, ¿eh? Lo dejamos meditar picando para el jueves. Yo sé que es medio complejo esto, pero si yo soy cristiano, le voy a expresar una opinión personal, ¿no? Si yo soy cristiano y hablo de que Jesús nos salvó y que hay que tener fe y demás, eso puede ser muy discutible por mucha gente. Ahora, si yo soy budista y digo que Buda era un príncipe que salió y vio que en la vida hay enfermedad, vejez y muerte, y contra eso hay que hacer algo, me parece que es menos discutible el postulado inicial del... No digo que el budismo sea mejor que el cristianismo, no significa directamente eso, significa que el punto de partida de uno es menos, depende menos de la fe que el otro. En el cristianismo dependemos de la fe específica en Jesús y el rol que cumplió Jesús, salvándonos. En el budismo hay una mirada más general, filosófica, que dice, todos estamos sujetos a enfermedad, vejez y muerte. Me pregunto, y les pregunto para el jueves, ¿cómo hacemos para Jesús? Yo les puedo discutir un par de cosas, si quieren oírme. No creo que nos tenemos que desviar para ese lado. Pero yo les voy a preguntar a ustedes para el jueves, ¿quién me discute la evidencia de que en la vida hay enfermedad, vejez y muerte? Me gustaría escuchar un testimonio en contra de ese postulado. Entonces, ese es el punto que vamos a retomar el jueves. Un facilitador conviene siempre que arranque de lo que es casi indiscutible y después se eleva a lo que es más sutil y más profundo, que puede ser aceptado o no por el grueso del grupo, pero que por eso es más profundo y más sutil, porque arrancó de lo indiscutible. Entonces, si una persona está tiritando, claramente le está pasando algo en su cuerpo. Pero si una persona está inmóvil, ¿nosotros qué podemos decir? Y no sé, por ahí por dentro le está teniendo un dolor de panza tremendo, le está doliendo, le está por explotar el estómago, pero al tipo no se le nota nada. Entonces, caso A, indiscutible. Está, entre paréntesis, le pasó a la presidenta de Alemania 2 veces. Tiritó en público y todo el mundo está preocupado qué le pasa a la presidenta de Alemania, Merkel, porque tiritó en público. Ahora, otro tipo no tirita y de repente se cae fulminado al piso y tuvo un ataque cardíaco. El jueves entonces vamos a retomar nuestro ejercicio partiendo de sensaciones fisiológicas que sean indiscutibles y otras que sean opinables o discutibles. Bueno, ¿se entendió este último punto? Y si alguien tiene objeciones con el planteo de Buda, 3 minutos pueden exponer, que me va a encantar escuchar algún punto de vista distinto. Bueno, nos vemos. Por favor, avancen en el PowerPoint si lo pueden ver todo para el próximo jueves. Y avancen lecturas guiadas y si pueden avanzar con el diario también. Varias cositas juntas. Pero con el método Kaizen un poquito cada día. Nos vemos el jueves. Gracias.